Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. Bienvenidos a Entre Washington y México. Aún no llega a la Casa Blanca y Donald Trump ya se está convirtiendo en una amenaza para los intereses económicos de México y de Canadá. Y esto sin incluir a China. El presidente electo ya anunció que el 20 de enero, una vez que regrese a la oficina oval de la Casa Blanca, entre una de sus primeras actividades está el de firmar un documento para imponer un arancel de 25% a las exportaciones de Canadá y de México, que se mantendrá vigente, dice él, hasta que en el caso de la República Mexicana se detenga el flujo de inmigrantes y el de estupefacientes, en especial el de fentanilo. Esto sin mirar a la gran problemática que hay dentro de los Estados Unidos. Es el puro estilo ególatra de Donald Trump. Para hablar de lo que implicaría para nuestro país y para la región norteamericana una guerra arancelaria, le agradezco mucho a Ken Smith, consultor de la empresa GON, y además fue jefe del equipo de negociaciones del TEMEC por parte del gobierno de México, justamente con Donald Trump. Ken, gracias por estar en Entre Washington y México. Muchísimas gracias, Jesús. Te agradezco haberme invitado a tu podcast. ¿Estamos al borde de una guerra de aranceles, Ken, o simplemente son amagos? Mira, yo creo que sí hay que tomar en serio las amenazas del presidente Trump de incrementar los aranceles. Es fiel a su estilo. Lo vimos en 2018 cuando incrementó los aranceles al acero y aluminio a México, Canadá y muchos países del mundo bajo argumentos totalmente espurios de que afectaban estas importaciones a la seguridad nacional de Estados Unidos. Él considera que los aranceles son un mecanismo de negociación, una herramienta para presionar a las contrapartes y obtener concesiones, ya sea en materia comercial, en acceso a mercado, o por supuesto con lo que está tratando de hacer con México, que es nuevamente mezclar los temas comerciales, es decir, supeditar o condicionar el acceso a los productos mexicanos a Estados Unidos bajo el TEMEC a que haya ciertos resultados en materia de política migratoria, contención de los migrantes y por supuesto combate al narcotráfico en México. No significa que no vaya a cumplir estas amenazas. Lo que sí vemos es que definitivamente México debe estar preparado para una situación en la que Trump puede, si bien no necesariamente establecer estos aranceles de 25, 50, 75% en todos los productos que exportamos a Estados Unidos, sí va a generar turbulencia. Su estilo es de disrupción absoluta en materia de política comercial y lo que vemos es que ya está negociando, inclusive 2 meses antes de llegar al poder. Esta es su manera de tratar de presionar a México y también a Canadá, que de muy poco les sirvió tratar de pelearse con México, decir que hay que sacar a México del tratado, porque al final del día Trump los puso en la misma canasta de México bajo amenaza de aranceles, pues que serían en realidad prohibitivos y también muy dañinos, hay que decirlo, para la economía estadounidense. Ahora, Ken, digo, en el mundo irracional de Donald Trump no hay nada garantizado. Y seguramente, y estoy de acuerdo contigo, que está utilizando este amago como una negociación ya de entrada, antes de que asuma el poder, para doblegar a México en materia migratoria y de combate al narcotráfico. Pero aquí, y retomando tu último punto, ¿podrías platicarnos qué implicaría, con algún ejemplo de todos los bienes y servicios y productos que exporta México a los Estados Unidos, qué implicaría para la sociedad estadounidense un arancel del 25%?
Sí, por supuesto. Mira, debido justamente al Telecán y al Temec, el alto grado de integración de los clústeres industriales entre México, Canadá y Estados Unidos, y el hecho de que México en particular, somos el principal socio comercial de Estados Unidos y un enorme mercado para las exportaciones estadounidenses, sobre todo en el mercado agrícola, una situación en la que Estados Unidos establezca estos aranceles prohibitivos en contra de México, de entrada, el primer efecto es que una gran cantidad de insumos esenciales para la economía estadounidense, para la producción industrial de Estados Unidos, dejarían de llegar a Estados Unidos provenientes de México o llegarían a precios muy altos, causando inflación en productos importantes para el consumidor. Sí, de México, más de 130,000 millones de dólares del sector autotransporte, automotriz y transporte en general, es decir, vehículos, autopartes, componentes que van en vehículos de diferentes naturaleza. Entonces, de entrada, te das un balazo en el pie porque le pegas a la competitividad de tu propia producción industrial en Estados Unidos, eventualmente al empleo, porque si estamos en una situación donde Estados Unidos, Canadá y México buscan ver cómo vamos a competir con los chinos en el sector automotriz, lo peor que puedes hacer es establecer barreras en Norteamérica que lesionen tu competitividad. Entonces, esa es una parte de la ecuación, es decir, los aranceles en contra de México y de Canadá no son más que un impuesto al consumo y a la producción estadounidense. Y la otra cara de la moneda que también es muy peligrosa para Estados Unidos es que es de esperarse que México y Canadá tomen represalias, como se hizo en 2018, donde Trump incrementa arbitrariamente los aranceles, argumentando seguridad nacional. México y Canadá atinadamente detectan que esto no es más que una salvaguardia encubierta, es decir, un incremento arbitrario de los aranceles, de los cuales México buscó compensarse de inmediato y se impusieron barreras en ese momento, represalias por más de $1,000 millones en contra de productos estadounidenses. Si México hace eso y toma represalias, y podemos calcular que obviamente el impacto a México de cerrarle la exportación en tantos productos y en tantos sectores tendría una afectación comercial muy importante para México en los cientos de miles de millones de dólares. Imagínate que México empiece a imponer aranceles similares. Sobre todo en el mercado agrícola hay que entender que Estados Unidos importa casi $3,000 millones de carne de cerdo, más de 1,000 millones respectivamente en pollo, en carne de res, casi $6,000 millones en maíz amarillo que requiere México también para su producción pecuaria y agroindustrial, y jarabe de alta fructosa, más de 500 millones. Entonces, si vas acumulando estos productos, ves un impacto muy fuerte que habría en el sector exportador estadounidense, el sector rural, sobre todo en los estados del centro de Estados Unidos, el llamado cinturón del maíz, que vota principalmente republicano. Entonces, acabarías teniendo un impacto, creo yo, devastador en las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia México, con un impacto en el empleo y en el ingreso rural, y eventualmente, no más temprano que tarde, creo yo, un impacto político hacia la administración Trump. Entonces, todo esto se tiene que poner sobre la balanza. México debe ser claro de que se defenderá si se incrementan los aranceles, pero al final de cuentas, inclusive si México impone represalias, si Estados Unidos dobla la apuesta y sigue subiendo los aranceles, una guerra comercial entre México y Estados Unidos también lesionaría de manera muy importante la economía mexicana y todos salimos perdiendo. Y lo que te puedo decir que derivado de estos pleitos y que Canadá quiere ver si, por lo menos ciertas provincias quieren ver si sacan a México del tratado, Trump amenaza con aranceles a sus dos principales socios comerciales, los que acaban ganando de toda esta pelea norteamericana son los chinos, porque al final de cuentas cuando compitan con Norteamérica no van a enfrentar una Norteamérica unida, una Norteamérica con un mismo propósito, sino una Norteamérica que busca simplemente el aislacionismo y el nacionalismo económico, y ahí llevamos todos los de perder en Norteamérica. Ahora, Ken, yo sé que nadie con precisión puede calcular exactamente el monto en millones de dólares de lo que se intercambia diariamente en la zona limítrofe de México y Estados Unidos, pero también Trump amenaza con que el 20 de enero de 2025 estaría firmando un documento, una orden ejecutiva de estado de emergencia que le permitiría cerrar la frontera. Un cierre fronterizo, ¿cuántas pérdidas implica? Tú que negociaste el TEMEC.
No, mira, si consideramos que más de 2,000 millones de dólares cruzan la frontera en ambas direcciones cada día, más de eso, yo creo que ya estamos cerca de 3,000 millones de dólares. Obviamente, un cierre total de la frontera sería devastador para la economía de la frontera, tanto de México como Estados Unidos, y el comercio entre ambos países, inclusive el comercio hacia Canadá, porque muchísimos de los productos cruzan la frontera, ya sea por ferrocarril o por autotransporte de carga, inclusive viniendo de Canadá. Entonces, eso sería tener un impacto muy fuerte. Habría que ver hasta qué grado se cierra la frontera con una afectación también, por ejemplo, al transporte de carga, o si estaríamos hablando, como lo han hecho en algunos momentos en Texas, de cierres, digamos, a los puentes de cruce, digamos, fronterizo, pero de personas o de vehículos individuales. Entonces, todo dependería de la magnitud del cruce, el tiempo que dure, pero definitivamente es una pésima idea, porque no es a través de este tipo de barreras o medidas, ya sea temporales o a mediano o largo plazo, que vas a atacar las consecuencias reales de la migración. Lo que sí puedes hacer es tener un efecto devastador en el comercio entre ambos países. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Y sí, la magnitud del comercio entre ambos países es de prácticamente 3,000 millones de dólares que cruzan la frontera cada día. Entonces, te da una idea del impacto que esto puede tener tanto en México como en Estados Unidos. Ahora, supongo que tú tienes un cálculo más o menos del maremoto que provocaría en el sector laboral de Estados Unidos Donald Trump con esta, digamos, problemática arancelaria. ¿De cuántos millones de estadounidenses afectados estamos hablando? Nada más desde el sector productivo. Si México, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, le impone aranceles a las exportaciones estadounidenses. Mira, hay diversos centros académicos, sobre todo en Estados Unidos, que han tratado de hacer el cálculo de cuántos empleos en Estados Unidos dependen del comercio en general y del comercio con México y con Canadá. Y calculan a grandes rasgos que por lo menos 15 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con la región del TEMEC. Unos más que otros. O sea, tú ves estados que tienen más de 200,000 millones de dólares de comercio con México, como es Texas, cantidades arriba de los 100,000 millones que es California, los estados fronterizos obviamente de Estados Unidos, pero también el centro, ya mencionaba yo, lo que viene siendo el sector agrícola y agroindustrial en el centro de Estados Unidos, en el Midwest, no se diga el sector automotriz, que depende enormemente de estos insumos mexicanos y este intercambio constante intraindustria entre México y Estados Unidos. Entonces podemos decir que pues, en la balanza están esos 15 millones de empleos. No estamos hablando de que se cancele de un día para otro el tratado y inmediatamente empiecen a cerrar todas las fábricas y todas las operaciones de comercio exterior con México en Estados Unidos, pero sí tendrías un efecto donde no tendrías esta ventaja de que crezca el empleo exportador y sí, eventualmente, si se vuelve demasiado caro, demasiado costoso o con demasiados obstáculos producir en América del Norte, muchas de esas empresas se van a ir, y no solo de México, se van a ir de Estados Unidos, y es lo que argumentamos en la negociación original con Trump, que si haces, por ejemplo, reglas de origen en el sector automotriz demasiado estrictas, no es que la inversión se vaya a ir de México de regreso a Estados Unidos, se va a ir de Norteamérica en su totalidad. Y esto, por supuesto, puede causar desempleo importante en el sector industrial también en Estados Unidos. Repito, en la región del Midwest, en temas agrícolas, en todo lo que viene siendo el Corn Belt. Entonces, sí podrías tener un impacto muy fuerte en el empleo. Y para México, hay que decirlo, los empleos en el sector exportador pagan alrededor de 30% más que los empleos en el resto de la economía que no exporta. Entonces, obviamente, mientras que crezca el comercio internacional, crezca el empleo ligado al comercio internacional y la exportación principalmente Estados Unidos, generamos empleo mejor remunerado en México. Eso también es lo que podría estar en riesgo con una guerra comercial mayúscula. Ahora, Trump ya anunció la nominación de Jamieson Greer como su representante especial de comercio en la Casa Blanca. Él ya estuvo en la representación comercial durante la primera presidencia de Donald Trump. Se dice que es un tipo duro a la hora de negociación. Tú lo conoces. ¿Es embona Greer en el panorama que quiere Trump de unilateralismo y proteccionismo, escudándose para otros objetivos en los aranceles? Sí, lo conocemos muy bien. Era el jefe de asesores de Robert Lighthizer cuando Lighthizer fue el representante comercial.
estuvo presente, por supuesto, en muchas de las reuniones, por ejemplo, a nivel ministerial, como tal, de la negociación del TEMEC. No estuvo directamente involucrado en las mesas, pero sí trabajó, digamos, junto con Lighthizer en el diseño de muchas de las políticas, las propuestas que puso Estados Unidos sobre la mesa en el TEMEC. También fue artífice de muchas de las ideas relacionadas con imponer los aranceles originales a China que impuso la administración Trump. Ha trabajado muchos años con Lighthizer, inclusive en los despachos privados, donde durante muchos años se dedicaron a defender a la industria acerera. Entonces sí viene con ese corte proteccionista, con esa visión de nacionalismo económico, de utilizar los aranceles como medida de presión y de negociación. Entonces encaja muy bien con esa visión de Trump y de Lighthizer. En lo personal es un tipo que me parece muy inteligente, muy hábil. Por lo menos en el contacto que yo tuve con él, se podía dialogar con él. Obviamente no iba a alejarse de las posturas y los principios básicos que perseguían Lighthizer y Trump, pero sí es alguien que entiende los temas y con el que se puede dialogar. Pero seguramente va a venir con la misma línea dura que está implantando Donald Trump, y ese va a ser el reto para México y para Canadá en las negociaciones, si es que al llegar a la revisión del 2026, Estados Unidos llega a pedir algún tipo de reapertura de la negociación del TEMEC. Ahora, con esta especie de alianza forzada que se dio con los aranceles de Canadá, de México, por lo que anuncia Donald Trump, se descarta el que los canadienses mantengan la posibilidad de sacar a México del TEMEC, o también disminuye la posibilidad de que el acuerdo tripartita pues se pierda. Yo te diría que es un error muy grave por parte de Canadá, y hay que decirlo. Los que están insistiendo en esto por ahora son los primeros ministros de las provincias de Ontario y de Alberta, que son personajes que traen ese corte también proteccionista, nacionalista, que buscan erróneamente acercarse a Trump pensando que si le manda la señal de que no quiere a México en el tratado, posiblemente puedan ellos negociar un acuerdo bilateral. Pero no olvidemos que en la negociación del TEMEC en 2018, el rompimiento vino en abril de ese año entre Estados Unidos y Canadá. Y lo que hizo Robert Lighthizer en su momento es decir, yo por lo pronto quiero un acuerdo bilateral con México y después veremos qué pasa con Canadá. Y fue México quien insistió en la conveniencia de tener un acuerdo trilateral por la liga entre los clústeres industriales, el factor multiplicador de competitividad si tienes a las tres economías norteamericanas con los mismos estándares, con las mismas reglas y en ese sentido interconectadas las tres economías. Y al final de cuentas, Canadá regresó, se hizo una negociación bilateral con México, luego bilateral con Canadá, y luego se unieron los cabos para tener un acuerdo trilateral. Entonces, cuidado con Canadá cuando dice que hay que sacar a alguien del TEMEC. En una de esas Estados Unidos se voltea con ellos y les dice, pues México es mi principal socio comercial. No está garantizado que va a haber una relación más favorable de Estados Unidos hacia Canadá, y lo vimos hace un par de días cuando Trump habló de incrementar los aranceles. Básicamente lo que dijo fue México y Canadá en el mismo redil, en la misma canasta, y los voy a tratar igual. Entonces yo creo que la estrategia aquí es que México y Canadá, como se hizo en 2018, busquen puntos en común que pueden llevar a la mesa de manera conjunta ante Estados Unidos, balancear en ese sentido cualquier negociación, cualquier postura extrema que ponga Trump, porque el dividirnos lo único que hace es ponernos de pechito ante la postura de Trump, que es, como siempre, dividir y conquistar. Claro. Y eso no le conviene a México, a Canadá ni a Estados Unidos. Yo creo que hay que todos pugnar porque tengamos un acuerdo trilateral y que se refrende en el 2026. Ahora, sin ponernos la camiseta nacionalista, digamos, tú como experto en temas de comercio, asuntos económicos, si se da este pleito de imponer aranceles en América del Norte, ¿cuál de las tres economías que integran al TEMEC sale perdiendo más? Mira, yo creo que sufrimos todos, y depende nuevamente de la magnitud de lo que pueda significar una guerra comercial, si es en todos los sectores, si es en sectores específicos, le puede doler más a México que a Canadá o viceversa. Pero lo que yo te puedo decir es que al final del día,
Lo que tiene que suceder rápidamente es que México se reúna a alto nivel, es decir, a nivel de secretarios de Estado en México, el secretario Ebrard, el canciller Juan Ramón de la Fuente, con el equipo de transición de Trump, y tratemos de desactivar esta bomba de los aranceles, es decir, plantarnos firme ante Estados Unidos y decir, no vamos a dar concesiones bajo una amenaza de incrementar los aranceles porque eso violaría el TEMEC. Si Estados Unidos decide ir en ese camino, entonces México se va a defender y va a imponer represalias muy costosas hacia Estados Unidos, pero al mismo tiempo enviar la señal de que se quiere trabajar de manera constructiva en migración, en seguridad y los demás temas bilaterales. Pero esto tiene que suceder tras bambalinas, es decir, a puerta cerrada. Nunca es una buena idea que los temas se discutan, que se negocie en público y que cualquier declaración de Trump se traduzca en una reacción a nivel de la presidenta Sheinbaum y que ese sea el diálogo entre ambos países. Tiene que bajarse la temperatura, sentarse a nivel de expertos, y el esfuerzo de México tiene que ser de separar la discusión comercial y la revisión del 2026 del tema migratorio y de seguridad. No va a ser fácil, pero no hay que aceptar de entrada o dar concesiones bajo una amenaza con la pistola en la cabeza, y tampoco dar por hecho que sí se van a mezclar los temas de comercio y de migración y seguridad. No está fácil, pero ese es el trabajo que debe suceder de aquí al 20 de enero que llegue Trump al poder, para por lo menos tratar de bajarle la presión, desactivar esta presión de los aranceles inmediatos que busca imponer a través de esta orden ejecutiva, y a partir de ahí ya trabajar de manera más ordenada y no en los medios y a gritos con tweets y cartas, sino a nivel de los expertos técnicos de cada país. Nos queda un minuto, mi querido Ken, pero me gustaría que me dieras tu punto de vista. Digo, ya sé que tal vez las formas y el método no es el correcto, pero de la posición que establece Sheinbaum de México en la misiva que le mandó a Donald Trump. Mira, por un lado yo creo que es importante que México marque su postura, que la carta per se no está mal, pero sabemos que Trump no lee y no necesariamente le va a hacer caso. Yo creo que es relevante en el contenido de la carta lo que se dice que está haciendo México en materia migratoria, en materia de combate al crimen organizado, los planes que tiene el gobierno para avanzar en ambos frentes, una labor de educación hacia Estados Unidos. Esos mensajes yo creo que son necesarios, además de lo que hace hoy la presidenta en términos de nombrar a un grupo de expertos como Consejo Asesor del Sector Privado que lo va a acompañar en estos temas. Todo eso está muy bien, pero es aún más importante lo que sucede después, inmediatamente después, que es, sí, tomar una postura firme, señalar que México ahora sí que no se va a dejar si hay violaciones al tratado, pero rápidamente tender esos puentes que te menciono con el equipo de transición, con Jamieson Greer en USTR, con Howard Lutnick en Comercio. Si es que Lighthizer llega como asesor especial económico en la Casa Blanca, también tender esos puentes y a partir de ahí empezar a trabajar. Yo creo que la parte mediática, el mensaje hacia México de que México no va a permitir que haya amenazas o que se incrementen los aranceles sin tener una reacción es importante para consumo, digamos, doméstico en México, pero la clave aquí es qué medidas, qué propuestas, qué temas específicos lleva México a la mesa en estas discusiones que deben empezar próximamente. Ken Smith, muchísimas gracias por estos minutos entre Washington y México y esperamos contar contigo más adelante porque con Donald Trump nunca se sabe y la tormenta apenas empieza. Gracias. Por supuesto, Jesús, muchísimas gracias y espero que podamos platicar nuevamente muy pronto. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y ya está aquí otra vez, como siempre, y que debe estar aquí, pues mi querida Fer, y viene cargada, digámoslo así, porque se viene la temporada de hacer a los niños felices, cargada de historias dulces, infantiles, que es muy importante que los niños lean. Mi querida Fer, ¿qué nos tienes? Hola, querido Jesús. Pues mira, esta sí tengo que agradecerle a Ileana, que nos sigue siempre y siempre nos escucha, te escucha, y ella pedía que hiciera unas recomendaciones de libros infantiles. Y las tres que traigo, la verdad es que me gustan mucho, me parecen muy bonitos, como que me gusta también la poesía que está detrás de ellos y el acompañamiento que podemos hacer con nuestros hijos al leérselos, ¿no? Entonces, el primero que les recomiendo es uno que se titula Cosas que vienen y van, escrito por Beatrice Alemagna.
Lo publica la editorial Convel y es un libro muy, muy, muy bonito, muy dulce en sus trazos, que tiene imágenes también en papel albanene que se van, una es papel albanene, otra es papel, pues ya que será como bond, yo creo, ¿no? De más gramaje, pero bueno, eso no importa. La idea es que trata... Puede ser hasta de estraza. Sí, perdón, ya me metí en cosas que no debía, pero la intención, como el título lo dice, pues nos va contando en pequeñas líneas, son todas estas cosas que vienen y van: el polvo debajo de la alfombra, el olor del café, una pequeña herida en la pierna, el cabello, ¿no? Para mucha gente también va y viene. No sé qué más podría ser. Los pensamientos oscuros, ¿no? Que a veces también nos atrapan y luego se van. Las lágrimas que se secan, y al final del libro, por supuesto, porque está una madre con su hijo y le está diciendo que lo único que nunca se va a ir va a ser ese abrazo con el hijo, ¿no? Entonces es un libro muy bonito. Yo creería que quizás, porque yo se lo he leído a mi hija, pero pues tiene 4 años, entonces me mira un poco como, ajá, pero yo creo que a partir de 6 lo pueden entender de una manera más bonita. ¿Y otro, el segundo? Es que te traigo 3, así que será rápido. El otro se llama La luna con correa, de Gianni Rodari y Andrea Antironi, y es súper bonito porque es más bien un cuento para dormir, y es la historia de, bueno, se le cuenta a la niña cómo la luna siempre la va a seguir. Entonces la luna trae una correa, la pasea con el perro, la luna la acompaña cuando camina en la noche, la luna la acompaña en la cama, y finalmente la luna la va a acompañar en sueños. Y tiene unas ilustraciones también muy bonitas. Sí es en cartoné, son páginas gruesas todas, y en azul y rojo y blanco, así que es un libro muy, muy, muy bonito. Y el tercero es un libro de acompañamiento, yo creo que para que los niños empiezan a encontrar tanto sus emociones como el alma. Se titula justamente El pájaro del alma, es de Michal Snudnit, la publica el Fondo de Cultura, y pues es eso, ¿no? Es de qué manera nosotros tenemos que mirar hacia adentro para ver nuestros cajones. Entonces tenemos diversos cajones donde guardamos lo que nos hace felices, otro donde guardamos lo que nos hace tristes, o lo que nos provoca tristeza. En otro lugar guardamos lo que nos hace enojar, en otro lado guardamos lo que nos da miedo, y ahí en ese centro está un pajarito que es el que abre y cierra nuestros cajones y que nos hace darnos cuenta que tenemos alma, y que esa alma pues decide cómo se siente ese día, y que todas estas emociones también están bien, ¿no? Entonces es un libro muy, muy bonito también, como bien decías, pues es muy dulce, y es un acompañamiento a los niños con la idea de decirles que tenemos un alma y que tenemos emociones, y que hay que escuchar estas emociones, ¿no? Y que no se nos olvide ese pajarito que nos acompaña todos los días. Mira, qué bonito. Somos una cómoda que puede ser iluminada por una luna a la cual podemos atar, a la mejor hasta con una hebra de estambre. Ay, qué bonito, Jesús, exactamente. Así unimos los 3 libros tan bonitos. Pues mi querida Fer, muchísimas gracias, y qué dulces recomendaciones. Y sí, porque hay que decirle a los niños que lo más importante es leer. Un abrazo, Fer. Igualmente, Jesús, muchas gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Pues se nos hizo el milagro y vamos a aprovecharlo. Aquí está Gonzalo Lira Galván y Pucha Play. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? ¿Qué les tengo? Número 1, el gusto de saludarles, obviamente, Jesús. Y fíjate que una recomendación, porque creo que a veces nos abruman los problemas que nos rodean. A veces muchos de esos problemas no tienen que ver con nuestras decisiones, a veces incluso son cosas que están completamente fuera de nuestro control, y es común que volteemos hacia el cine, hacia la música, hacia la literatura para encontrar un refugio de estos problemas, ¿no? Y sea cual sea el problema que enfrentemos, siempre parece más grande y más difícil de resolver de lo que realmente es. ¿Y por qué introduzco así esta vez la sección? Porque creo que una de las mejores formas de lidiar con cualquier problema es el sentido del humor. Es la risa, es la comedia, y hay un par de comediantes, ahora también guionistas y hasta actores,
que lo saben y se la saben muy, muy bien. Y estoy hablando de Quique Vázquez y Alexis Ojitos de Huevo, que están estrenando la segunda temporada de su serie Ojitos de Huevo. Ojitos de Huevo hace una referencia al aspecto del rostro de uno de ellos, de Alexis, quien es un comediante de stand-up en la vida real y también en la serie que llega a su segunda temporada en Netflix, pero hace referencia a que él es un hombre ciego, tiene los ojos en blanco y desde ahí se nota el sentido del humor con el cual voltea este chavo a ver el mundo. La serie Ojitos de Huevo nos cuenta la historia de dos amigos que son amigos en la vida real, Quique Vázquez y Alexis, y que en este caso, en la serie, nada más uno de ellos cambia su nombre. En el caso de Quique se cambia a Charlie, pero él también es una persona con discapacidad. Se trata de un chico con parálisis cerebral. Entonces estos dos amigos, uno con parálisis cerebral, otro un muchacho ciego, deciden que van a salirse de la pequeña ciudad en la que viven para venirse a vivir a la Ciudad de México. Y entonces la primera temporada de Ojitos de Huevo se centra desde el humor, hacer una denuncia de cómo vivimos en una sociedad, y en el caso de la Ciudad de México, en una ciudad que es un entorno completamente discapacitante para cualquier persona que tenga una discapacidad, ¿no? Como en la ciudad tratamos de resolver cualquier problema con una rampa, con un letrero en braille, y creemos que eso abarca cualquier solución a cualquier tipo de persona con cualquier tipo de discapacidad. Y en Ojitos de Huevo, la primera temporada, nos hacen darnos cuenta de lo lejos que estamos de un mundo verdaderamente inclusivo, de un mundo verdaderamente preocupado y ocupado por las necesidades de estas personas. Y ahora en la segunda temporada, en la cual, sin ánimos de spoilearles demasiado la primera, pero ya han rebasado un poco esos problemas, o al menos ya se han adaptado de alguna forma a las dificultades que esos problemas conllevan, pues bueno, ahora estos dos chicos tienen que enfrentarse con el hecho de que una vez superada la barrera de la discapacidad, pues van a tener que resolver los problemas que a muchos de nosotros nos aquejan. Pagar una renta, hacer bien nuestro trabajo, etcétera, 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 y mantener una amistad sin llegar al conflicto y a la rispidez que las confrontaciones inevitables de la misma te pueden llevar. Platiqué con Alexis Ojitos de Huevo y con Quique Vázquez, y esto fue lo que me dijeron precisamente sobre en esta segunda temporada asomarse a la vida de estos personajes sin tener que enfocarse precisamente en su discapacidad. Eso está bien chido, ¿no? Gran pregunta. Sí. Creo que el truco fue que en la primera temporada tratamos de presentar a los personajes y a las vicisitudes que podrían enfrentar. Justo como para sensibilizar a la banda de, caray, pues no son tan diferentes, ¿no? Qué chido, y ya. Pero en la segunda temporada ya nos brincamos ese escalón. O sea, nos dimos ese permiso justo porque en la primera temporada casi que el conflicto se basaba justo en eso. Entonces, en los entornos discapacitantes directamente, ¿no? Exacto. Como que ese era el punto medular ahí de la historia, ¿no? Y creo que aquí, partiendo de la conclusión de la primera temporada, que es justo esta en la que te das cuenta de que tanto Alexis como Charlie, si bien viven con una discapacidad, sus miedos son iguales, sus preocupaciones son las mismas, buscan la amistad y buscan como aprender cosas. En la segunda temporada, justo como concluimos en eso, en la primera, nos dimos ya más chance de meternos más a conocer a los personajes, y para eso teníamos que mandar este mensaje de somos más allá de nuestra discapacidad, no en afán de ocultarlo, claro, o de minimizarlo, sino ya te quedó claro que este carnal es ciego, ya te quedó claro que este carnal tiene parálisis cerebral, bueno, ahora te voy a meter de chismoso a su vida. Claro. Entonces creo que ahí, justo entenderlo así, nos ayudó a como meter el conflicto. Obviamente sin dejar de lado el tema de la discapacidad. El detallito que traemos, ¿no? El detallito que traemos ahí de fábrica. Ahí, porque pues no se puede dejar de lado, y porque el arco dramático del final de una discapacidad no es que yo vea ni el que camine, ¿no? Sí. Al contrario. O sea, creo que justo como lo dice Quique, al meter de chismoso a la vida de alguien, pues te das cuenta que es una vida como cualquier otra, que toda vida tiene que pasar por el proceso de adultez. Tengas o no tengas una discapacidad, hay que ser adulto, ¿no? Y ser adulto implica cosas muy complejas, implica
asumir las consecuencias de tus actos, darte cuenta que cada decisión que tomes tiene un resultado, ya sea bueno o malo, pero hay que responsabilizarse de ese resultado, ¿no? Y entonces lo que empezó como una aventura de la búsqueda de las risas, sí, ya nos vinimos a la Ciudad de México y descubrimos que es el entorno más discapacitante que puede haber, pero al mismo tiempo ofrece esta diversidad de locos que ahí están para ayudarte y que hacen esta pandilla, ¿no? Pues ahora implica que la aventura se vuelve más compleja porque ya no solo es eso, sino enfrentarte a responsabilidades que cualquiera tiene, como pagar la renta, ¿no? Como buscar trabajo, darte cuenta que hay banda interesada persiguiendo objetivos y queriendo entrar en esta cuota de inclusión, y por qué no también decirle al medio lo que siempre le habíamos querido decir, ¿no? O a la industria del entretenimiento también. Pues ahí están Quique Vázquez y Alexis Ojitos de Go. De verdad, si Jesús no le has echado un ojo, y la gente que nos escucha a esta serie, vale muchísimo la pena. Tiene una cosa bien interesante, para las personas ciegas existe este audio descriptivo que normalmente existe en las plataformas, esto que te va describiendo, ¿no? Se abre la puerta, se prende la luz, te va diciendo cosas que las personas que no ven, pues no ven. Y en este caso, el narrador del audio descriptivo también lo hace con mucho sentido del humor, entonces le suma muchísimo a la experiencia, que también la podemos tomar las personas que sí vemos, y que creo que termina siendo también un reconocimiento a como muchas veces incluso eso se olvida, cómo vivimos en un mundo donde parece que los que no vemos somos los que tenemos la capacidad de hacerlo. Y mira qué coincidencia, no las he visto, pero les voy a echar un ojo. Hace unos meses, cuando estuve en la Ciudad de México, ahí sobre Insurgentes, a la altura del Parque Hundido, yo sin conocerlo iba caminando con un colega fotógrafo y me dice, mira, ahí traen en bicicleta al Ojitos de Huevo, que yo no sabía ni quién era. Se paró un ratito y platicamos con él. Qué coincidencia. Mira, qué coincidencia. Entonces sabrás el buen sentido del humor que tiene. Absolutamente, me sorprendió de verdad en los breves minutos que platiqué con él. Pues ahí lo tienen, el milagro de Gonzalo Lira Galván en Pucha Play, aquí en Entre Washington y México. Un abrazo, Gonzalo. Otro para ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, su podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.